Buenas tardes, bienvenidos al curso de taller de razonamiento de residentes. Hoy tenemos la presentación de un caso clínico, como siempre muy llamativo, para que estuvimos viéndolo. Lo discute el Hospital San Roque, un caso clínico originario del Hospital Misericordia. Así que bueno, le damos la palabra a la doctora del Hospital San Roque para que empiece a hacer su descripción de nuevo. Adelante. Buenas tardes, mi nombre es Vanessa Tolaba, yo soy residente del Hospital San Roque y ahora voy a presentar el caso clínico que nos ha enviado el Hospital Misericordia. Nos presentan un paciente masculino de 35 años de edad que se encarga del mantenimiento de edificios, ex-tabaquista, cocainómano, alcohol social, consulta por guardia, por tos seca, odinofagia, rinorrea, disnea clase funcional 2, fiebre de 39 grados de 4 días de evolución. Estaba realizando tratamiento con claritromicina, 500 miligramos cada 12 horas y antitérmicos 2 días previo a la consulta, por un diagnóstico presuntivo de neumonía atípica. Se presenta con los siguientes signos vitales: una tensión arterial de 160-100, febril, con una frecuencia respiratoria de 24, taquicárdico, saturando a 90% de ambiente. Al examen físico, a nivel del aparato pulmonar, se encontraba taquipneico, con uso de los músculos accesorios, murmullo vesicular disminuido de forma generalizada, crépitos bilaterales, no se palpaban las meningias, presentaba inyección conjuntival, falta de piezas dentarias, orofaringe congestiva y lengua saburra. Se realiza un laboratorio, el cual nos muestra unos glóbulos blancos elevados de 13.300 a un predominio de neutrófilos segmentados, PCR mayor a 150, una gasometría arterial en la cual nos fue llamativo la presión de oxígeno de 56%. En la orina, un pH de 8 y hematíes escasos y frecuentes cristales de fosfatos amorfos. En la radiografía se presenta un infiltrado intersticial bilateral. Ingresa con el diagnóstico de una insuficiencia respiratoria secundaria a neumonía intersticial bilateral e inicia tratamiento con ampicilina, surlactam, claritromicina y oseltamivir. Paciente persiste febril, taquicárdico, taquipneico con requerimiento de oxígeno suplementario. Se rota antibiótico a trimetoprim, sulfametoxazol y se realizan hemocultivos y urocultivos, los cuales fueron negativos. Por servicio de reumatología empiezan a iniciar pulsos de metilprednisolona sin respuesta. Se realizan tomografías de tórax, donde se presentan múltiples nódulos milimétricos de distribución bilateral y difusa, de región central parietal y subpleural. Y no se observaban adenopatías iliares y tampoco mediastínicas. El paciente evoluciona con tos, con expectoración hemostoica. Los esputos para VAR y gérmenes comunes habían resultado negativos. No presentaba mejoría clínica el paciente luego de 3 semanas de internación, por lo cual se solicita otro método complementario. Resumiendo a nuestro paciente, nos encontramos con un paciente adulto joven, cocainómano y extabaquista, de los cuales no tenemos muchos datos, no tenemos el tiempo de exposición a estos agentes tóxicos, tampoco la vía de administración, si fuera con respecto a la cocaína, endovenosa o por medio de la incineración. También un dato positivo que hemos encontrado, el mantenimiento de edificios, pero no sabíamos a lo que estaba expuesto el paciente a realizar sus actividades.
Un cuadro agudo de tos seca, fiebre de hemorragia, rinorrea, disnea, hipertenso, taquipneo con crepitantes vivasales y una insuficiencia respiratoria hipoxémica normocárnica, que había desarrollado hemóptisis posterior con cultivos iniciales para el test rápido de HIV negativo y sin respuesta al tratamiento con antibiótico, a oseltamivir, ni tampoco a los pulsos de corticoides. Además de todo esto, con el patrón radiológico que se nos presentaba el paciente, nosotros decidimos tomar como guión para nuestra disquisición diagnóstica el infiltrado intersticial y los micronódulos pulmonares. Aún así, nosotros hemos buscado bibliografías para poder desarrollar el tema, pero hemos encontrado y queríamos desarrollar que las enfermedades pulmonares difusas tienen un patrón micronodulillar. Se caracterizan principalmente porque tienen opacidades de diámetro menor a 1,5 milímetros, son muy poco frecuentes, cursan con un pequeño número de enfermedades y las más frecuentes suelen ser la microlitiasis alveolar, la granulomatosis por talco, la embolización de tioniol post-linfangiografía y las primeras etapas de la neumoconiosis. Aún así, nosotros decidimos tomar como parámetro la neumonía intersticial y los micronódulos y desarrollarla de acuerdo a la etiología infecciosa, los cuales nos presentamos con virus, bacterias, hongos y parásitos, y la etiología no infecciosa, que podrían llegar a ser inmunológicas, neumonías intersticiales idiopáticas, neoplasias, enfermedades profesionales, tóxicos, entre otros. Dentro del origen infeccioso nos encontramos con los agentes principales del virus influenza y el adenovirus. Principalmente el adenovirus se encuentra en las personas que están inmunodeprimidas. A favor, lo que tenemos como dato de nuestro paciente, tenemos una clínica con fiebre, tos, faringitis, los crepitantes bivasales, una insuficiencia respiratoria que había desarrollado, el patrón intersticial y la presentación aguda. A dato negativo, tenemos que el paciente no presentaba mialgias ni artralgias, que suelen ser positivas en este tipo de enfermedades, no presentaba poliadenopatía, no se encontraban lesiones en piel, tampoco hepatoesplenomegalia, la remisión no había sido espontánea y tampoco había tenido una respuesta al oseltamivir. Para poder estudiar y poder descartar, nosotros pensamos en solicitar un hisopado nasofaringio y otros exámenes complementarios. Por todo esto lo dicho, nosotros consideramos que era poco común para causar este tipo de diagnóstico a nuestro paciente. También pensamos como agente las neumonías bacterianas atípicas, estos son los agentes más causales, principalmente Mycoplasma pneumoniae y Chlamydia pneumoniae, que dan este patrón de infiltrado intersticial difuso, pero también no descartamos a las micobacterias ni a Pneumocystis gyroesim. Para las neumonías atípicas tenemos positiva la clínica de nuestro paciente, los crepitantes binasales, el patrón también radiológico, pero como negativo, los hemocultivos habían sido negativos, igual no nos va a descartar. También tenemos como negativo que no respondió al antibiótico y el infiltrado micronodulillar. A todo esto, para continuar y descartar el estudio, podríamos pedir serología para clamidia y micoplasma. Aún así, por todo lo que hablamos, consideramos como poco probable. También nosotros hemos pensado en la neumocitosis, ¿sí? A favor de este agente tenemos también la parte clínica de nuestro paciente, los crepitantes bivasales, insuficiencia respiratoria y el patrón radiológico y el inicio agudo que presentó. Pero también como negativo tenemos de que el test rápido fue negativo en este paciente, donde es un agente oportunista y se produce rápidamente en forma aguda en pacientes inmunodeprimidos. También nos arrojan en contra que el paciente no respondió al tratamiento con trimetoprim, sulfamethoxazol ni tampoco a los corticoides. Para tratar de descartarlo, solicitaríamos el lavado broncoalveolar con las técnicas específicas para este agente.
Aún así, descartamos como agente poco probable del diagnóstico del paciente. También por la epidemiología, pensamos en la tuberculosis miliar o diseminada. Es la diseminación del bacilo de Koch en la circulación, la manifestación es insidiosa y un frecuente compromiso hepático y meningio. Los síntomas más característicos de esta enfermedad es la fiebre, la pérdida de peso, el estado tóxico que se presenta en los pacientes, la tos, la hemoptisis, la sudoración nocturna y escasos síntomas y signos de localización. Gracias. Al examen físico vamos a encontrar linfadenopatías y en el examen de fondo de ojo es patognomónico encontrar tubérculos coroideos, el cual se llega a encontrar en el 15% de los pacientes, y hepatomegalia. Bueno, el patrón radiológico típico se caracteriza por múltiples nódulos finos de tamaños inferiores a 3 milímetros, predominando en lóbulos inferiores. A favor, lo que tenemos de nuestro paciente es la fiebre, lo que ha tenido la parte clínica, los micronódulos y la PCR positiva. En negativo, la que tiene ha tenido una presentación muy aguda en nuestro paciente, el esputo paravar había sido negativo, el TER rápido negativo, no conocemos si había tenido una pérdida de peso, sudoración y tampoco había afectación de otros órganos. Para estudiar, solicitaríamos un lavado broncoalveolar con el objetivo de poder aislar el bacilo. También el hemocultivo esperaríamos, no lo descartaríamos porque recordemos que es un microorganismo de desarrollo lento y tenemos que esperar a que desarrolle el bacilo. Y la biopsia a nivel del infiltrado para tratar de buscar el bacilo de Koch o el granuloma. Aún así, nosotros consideramos por todo lo que dijimos y también por el dato epidemiológico que puede llegar a ser la etiología de la enfermedad. Por otro lado, también desarrollamos la micosis profunda. Estos suelen ser los agentes principales que producen este infiltrado bilateral intersticial, ¿sí? Recordemos que se encuentran en la materia orgánica en descomposición, en suelos, polvo, también en las deyecciones de aves y murciélagos. Recordemos que es endémica en América, afecta principalmente a los inmunodeprimidos, pero también hay que tener en cuenta el estado inmunológico del paciente y también la frecuencia o cómo está la exposición de la persona, ¿sí? Los grupos de riesgo se caracterizan, adquieren por la exposición de los aerosoles contaminados. La puerta de entrada es la inhalación de la espora y cursan con neumonía de evolución crónica. Se puede llegar a a presentar de forma asintomática crónica, pero también como una diseminación grave. La más frecuente, de acuerdo a los datos epidemiológicos en Argentina, en un estudio que hemos encontrado, que fue en el 2007, el más próximo, consideraba la histoplasmosis como el agente causal principal. Se caracteriza por lesiones infiltrativas nodulares bilaterales de predominios en los campos pulmonares inferiores. En el paciente tenemos como positivo la sospecha epidemiológica de acuerdo a las actividades que se encargaban. Tenemos la clínica compatible, los infiltrados a nivel radiológico y la ausencia de respuesta al tratamiento antibiótico, a la falta de respuesta antiviral y a los corticoides. Como negativo, la ausencia de una manifestación extrapulmonar, un test para HIV negativo, pero el rápido, y la ausencia de adenopatías. Para poder descartar esta patología, solicitaríamos un lavado broncoalveolar tratando de examinar al microscopio al agente, el cultivo y serologías específicas. Por los datos dichos, consideramos positivo también la sospecha de estos agentes para el diagnóstico del paciente. También no hemos descartado los parásitos, si bien no se nos ha comunicado antecedentes en el caso clínico, pero hemos encontrado en la búsqueda bibliográfica que muchos parásitos hacen un síndrome del Weber, que afectan a nivel pulmonar y producen hemoptisis. Lo que tenemos positivo para este paciente es la clínica y el patrón radiológico. Como negativo lo que tenemos es la epidemiología,
las sibilancias que se presentan en el paciente cuando presenta la parasitosis pulmonar, que este paciente no la tenía, la eosinofilia, que el paciente no la tenía, y los infiltrados migratorios. Por lo cual nosotros descartamos para este tipo de enfermedad. Dentro de los orígenes no infecciosos, destacamos las coagulopatías con afectación pulmonar, del cual las más frecuentes eran la artritis reumatoidea, el lupus eritematoso sistémico, la esclerodermia y la enfermedad de tejido conectivo mixto. Recordemos que es una afectación intersticial, más frecuentemente se presenta como una neumonitis intersticial, produce la afectación vascular, se caracteriza por nódulos parenquimatosos, también produciendo bronquiolitis y derrame pleural. Como positivo lo que tenemos en este paciente es la clínica, también con el infiltrado intersticial bilateral y el aumento de la PCR. Con lo negativo, que tenemos un paciente de sexo masculino que no tiene una afectación sistémica y la falta de respuesta a los corticoides. Aún así, para estudiarlo solicitaríamos el perfil reumatológico. También hemos encontrado que hay vasculitis pulmonares que producen este infiltrado bilateral. ¿Sí? Las más frecuentes son la polengitis microscópica, la enfermedad de Church-Strauss y la enfermedad de Wegener. Estos serían los patrones más típicos que produce, pero en la parte aguda puede llegar a producir el infiltrado intersticial y micronodular por la afectación a nivel capilar pulmonar. Para vasculitis pulmonares, como positivo tenemos la clínica del paciente, el aumento de la PCR, y como negativo la que no tenemos es la afectación extrapulmonar, el patrón alveolar característico y la falta de respuesta a los corticoides. Habría que pedir ANCA-C, ANCA-P para tratar de descartar esta etiología. También la sarcoidosis, encontramos la sarcoidosis que también produce una clínica típica, ¿sí? De tos seca, disnea al esfuerzo y un patrón retículo nodular. Como negativo lo que tenemos en nuestro paciente, que es masculino, que no tiene afectación sistémica, que no tenía adenopatías, donde en la sarcoidosis la hemoptisis es rara y este paciente presentó hemoptisis y afecta principalmente los lóbulos superiores y el eritema nodoso que este paciente no lo presentaba. Igual, para descartarlo, solicitaríamos la enzima convertidora de angiotensina, la cual encontraríamos aumentada, y el lavado broncoalveolar. La consideramos negativa para el diagnóstico de este paciente. Dentro de las neumonías intersticiales, más lo que se nos hallaba, como en la bibliografía, la principal neumonía criptogénica organizada, nos resultó muy interesante, por eso la desarrollamos, porque se puede asociar a las enfermedades del tejido conectivo, al consumo de drogas, ¿sí? a las enfermedades también malignas, y puede coexistir con otras intersticiopatías. Se produce generalmente a la edad de 50 y 60 años y puede afectar a ambos sexos por iguales, ¿sí? Y se encuentra 2 veces más frecuente en no fumadores o no tabaquistas. Como positivo para una neumonía intersticial, continuamos teniendo una clínica positiva, los crepitantes vivasales, el patrón retículo nodulillar y la ausencia de adenopatías. Negativo, la presentación aguda que ha tenido el paciente y la falta de respuesta al corticoide. También pensamos en neoplasias, precisamente en las metástasis pulmonares. Todos estos cánceres ocasionan en distintos porcentajes, ¿sí? Pero principalmente las metástasis miliares se caracterizan por el patrón miliar en forma de múltiples nódulos, de micronódulos de pocos milímetros y de la distribución aleatoria. Precisamente más frecuente es la neoplasia de tiroides, el cáncer papilar y en otras medidas el cáncer de mama y de pulmón. A favor de lo que tenemos en nuestro paciente, continuamos teniendo una clínica, sigue el patrón retículo nodular,
Pero en contra tenemos el cuadro agudo, la ausencia de un tumor primario, la ausencia de un derrame pleural y no conocemos si había perdido o no peso. Por lo cual también la consideramos poco frecuente para la causa que padece nuestro paciente. También hemos desarrollado, por la ocupación que tiene el paciente, la silicosis, la neumoconiosis más precisamente, que pueden evolucionar en formas compatibles, con formas aceleradas o también en formas crónicas simples. Como positivo lo que tenemos al paciente, tiene una clínica compatible, pero en el sentido de que si hubiese sido la forma acelerada, no la forma crónica. Una PCR aumentada, el patrón radiológico reticular nodulillar, que no se podía ver ahí con o sin calcificaciones. Lo que tenemos en contra es que si bien el paciente en la silicosis a veces puede no padecer adenopatía, nuestro paciente no tenía adenopatía y el predominio eran los lóbulos superiores. Aún así solicitaríamos la biopsia principalmente de los nódulos silicóticos y el factor reumatoideo porque se puede asociar al síndrome de Copeland con la artritis reumatoide. Por lo dicho, también consideramos poco probable para la etiología de la enfermedad del paciente. Como tóxicos y el positivo que tenía el paciente era el consumo de cocaína. Es un alcaloide extraído de la planta de coca. La prevalencia del consumo en América Latina es de 1,2%. Tanto el uso agudo como crónico presenta complicaciones pulmonares. Existen dos formas, el clorhidrato de cocaína y el crack o pasta base. Se caracteriza porque el clorhidrato de cocaína es hidrosoluble y puede ser administrada en forma endovenosa o intranasal. Mientras que el crack o la pasta base es liposoluble y pueden ser incineradas y pueden ser fumadas, administradas en ese medio. Dentro de la fisiopatología se produce un daño a nivel pulmonar intersticial. La cocaína va a inducir a la disminución del interferón gamma e interleuquina 8 por los linfocitos, lo cual va a inhibir al citocromo P, impidiendo así la detoxificación de los metabolitos tóxicos, con la producción posterior de especies reactivas de oxígeno que van a producir una broncoconstricción, originando una hipertensión portal y también la generación de colágeno, lo que nos va a llevar a la fibrosis. A su vez, va a producir una reacción granulomatosa por cuerpo extraño y lo que va a perpetuar la fibrosis. Como complicaciones que tenemos en un pulmón consumidor de cocaína, muchas veces las patologías pasan siendo inadvertidas o infradiagnosticadas. Se pueden presentar en formas agudas o formas crónicas. Dentro de las agudas tenemos el edema pulmonar no cardiogénico, la hemorragia alveolar difusa, los infiltrados recurrentes con eosinofilia, exacerbación de asma, barotrauma, bono o infiltrados pulmonares. Y dentro de las partes crónicas, las manifestaciones crónicas, tenemos la neumonitis intersticial y fibrosis, hipertensión pulmonar, la pseudosarcoidosis, el enfisema y bronquitis crónica. Estos patrones de forma aguda, el paciente que se nos presentó no se encontraban, lo que sí hemos encontrado como una neumonitis intersticial y fibrosis. A nivel radiológico se puede presentar como tres patrones: un daño alveolar difuso, una bronquiolitis obliterante y una hemorragia intraalveolar. Con respecto a la radiografía, compatible con el paciente que se nos presentó, presenta un patrón retículo nodular. No hay un tratamiento específico, ¿sí? La mayoría son reversibles al cesar el consumo de cocaína y, dependiendo de la severidad del cuadro, pueden ser tratadas con corticoides, antioxidantes, vitamina K y ciclofosfamida. También dentro de la bibliografía hemos encontrado el pulmón de crack, ¿sí? Si bien el consumo de crack no es muy frecuente en esta población, hemos considerado importante para poder desarrollar el caso, ¿sí? Se presentan con fiebre, hipoxemia, hemoptisis, fallas respiratorias, infiltrados alveolares eosinofílicos difusos. Se va a presentar como un síndrome pulmonar agudo, con un daño alveolar difuso y alveolitis hemorrágica.
El cuadro es agudo dentro de las 48 horas posteriores al consumo y va a haber una mejoría rápida tras el cese del tóxico. Si bien teníamos un síndrome agudo del paciente, pero una ausencia de un daño alveolar difuso, era agudo, no conocemos si el paciente había consumido previamente antes de consultar al hospital y no mejoró al cesar el consumo de cocaína. Tenemos una clínica que es compatible, pero los infiltrados alveolares eosinofílicos eran difusos y consideramos no compatibles. También encontramos como otra afectación por el consumo de cocaína a nivel pulmonar el talco, que es un adulterante de la cocaína, ¿sí? Y puede ser administrado por vía endovenosa o inhalado con la incineración del cráneo. Va a originar una neumonitis intersticial, granulomas de cuerpo extraño y posteriormente la fibrosis pulmonar. Se va a presentar con disnea, tos, hemoptisis, que es menos frecuente, y un síndrome de distrés respiratorio. Son irreversibles, pero la respuesta con corticoides se ha encontrado en casos aislados. Para una granulomatosis asociada a la cocaína, tenemos como dato positivo el consumo de cocaína que tenía el paciente, la clínica, la inyección conjuntival, que él se presentó con hipertensión arterial, que probablemente él pudo haber consumido previamente al ingresar y que produjo la vasoconstricción y todas las características de la hipertensión. Hipoxemia, el patrón intersticial difuso, la ausencia de neuropatías, también los cultivos que habían sido en este paciente y la falta de respuesta corticoide. Como datos en contra, lo que tenemos es que nuestro paciente sí se presentaba con fiebre, presentó como una clínica aguda, pero no había signos muy subjetivos de fibrosis pulmonar crónica. Aún así, por los datos que hemos realizado, la búsqueda bibliográfica, no lo descartamos como diagnóstico de la enfermedad. Para método de diagnóstico se lo solicitaría un lavado broncoalveolar, en el cual puede variar, encontramos la variación de linfocitosis marcadas, con predominio de CD4 o ausencia de linfocito, pero principalmente se solicitaría la biopsia pulmonar, donde encontraríamos el infiltrado intersticial y los granulomas con partículas alargadas de forma de agujas, microafringentes en el interior, con congestión, edema, fibrosis perivascular y trombosis. Ahí, en este sector, podemos apreciar a nivel microscópico la presencia de granuloma con la partícula a nivel interior. También otra patología que encontramos, la microlitiasis alveolar, es una enfermedad pulmonar crónica, lentamente progresiva, con predominio intersticio alveolar bilateral, se presenta por depósitos de calcio y fosfato intraalveolar en todo el parénquima pulmonar, pero con predominio en bases y en campos medios. Todavía la etiología y la patogenia es dudosa, pero lo que se reconoce hasta ahora es que hay un gen alterado y hay una mutación en el gen que codifica el cotransportador de sodio y fosfato en los neumocitos tipo 2 y conduciría al depósito y a la formación de microlitiases ricos en fosfato de calcio. En un estudio que se pudo llevar a cabo, se han encontrado en 1022 casos que la epidemiología más prevalecía en Europa y en Asia, que tenía una asociación familiar y el diagnóstico podría variar entre el nacimiento y los 40 años. En Argentina, una población fue muy baja, de 4. A nivel de diagnóstico por imágenes, tanto en la radiografía como en la tomografía, se van a encontrar micronódulos menores a 1 milímetro, calcificados en forma difusa, a predominio basal y en campos medios, con depósitos intraalveolar de los calcos feritos, con patrón de vidrio esmerilado, ¿sí? Y un ribete radiolúcido que va a separar el pulmón no afectado de la pleura, llamado como signo de la pleura negra, que se puede ver en este sector, ¿sí?
Nosotros comparándola con las imágenes que tenemos en el paciente que se nos ha presentado, podemos observar que también presenta este patrón coincidente con la patología que acabo de nombrar. La evolución clínica puede ser asintomático y ser por años, ¿sí? Con lenta progresión hacia la fibrosis pulmonar con insuficiencia respiratoria. Y en otros casos se produce como un hallazgo incidental por intercurrencias infecciosas respiratorias, generalmente sin la alteración de la homeostasis de calcio ni las manifestaciones extrapulmonares. A favor de lo que tenemos para pensar, para sospechar en una microlitiasis alveolar, tenemos la clínica positiva para el paciente, el patrón intersticial difuso, la ausencia de adenopatía, los cultivos negativos, y que podríamos tener ahí la sospecha de que se encuentra con una intercurrencia infecciosa y no responde al tratamiento médico. Como negativo es que el paciente que se nos presentó tenía fiebre, que podría asociarse o no con la intercurrencia, y la baja incidencia en el medio. Aún así, por el patrón radiológico y la clínica, lo consideramos no descartado como un factor etiológico de la enfermedad. El diagnóstico definitivo se realizaría con el lavado broncoalveolar y la biopsia transbronquial o a cielo abierto, donde se pueden ver las partículas de calcio y fosfatos, ¿sí? Rodeado por la reacción crónica. El tratamiento, no existe un tratamiento médico específico, tiene mal pronóstico y va a llevar siempre al trasplante pulmonar. Por todo lo anteriormente dicho, la bibliografía consultada se nos llegó muy difícil tratar de buscar un diagnóstico, sino más que nada por lo cual nosotros pensamos en que tenemos un paciente que tiene una patología pulmonar crónica, ¿sí? Que puede haber sido causada por una granulomatosis por talco, por el consumo de cocaína, y también no descartar la microlitiasis pulmonar, y que justamente se produjo una intercurrencia infecciosa, por lo cual lo llevó a consultar al hospital por una neumonía bacteriana o una gripe. Aún así, por la epidemiología por la cual nosotros nos manejamos, tampoco descartamos las infecciones crónicas como tuberculosis y la micosis profunda. Por lo cual, nosotros pediríamos biopsia de pulmón para poder continuar estudiando al paciente para llegar a la etiología. Nada más. Bueno, todo muy completo en la definición diagnóstica. Felicito al Hospital San Roque porque la verdad que hicieron una definición diagnóstica muy interesante. Bueno, abrimos al tenor general para la discusión, para que pensaran las otras entidades. Doctor Lassi, ¿de acuerdo? Hola, sí, en primer lugar voy a felicitar a la doctora. Realmente ha hecho una revisión de lo que es la patología intersticial, primero microvascular, después pulmonar, de la amplia gama de esta patología en la medicina. Es realmente loable. Te vuelvo a repetir, es una de las mejores presentaciones que yo he escuchado. Así que la quiero felicitar realmente, porque siempre digo lo mismo, acá no se trata de llegar al diagnóstico decisivo, final que sería lo ideal, obviamente, pero se trata de hacer un razonamiento clínico que tenga, digamos, de alguna forma el resultado que uno busca. El resultado que uno busca es la aproximación al diagnóstico. Es un razonamiento adecuado, es un razonamiento que de alguna forma es dirigido y que en algún momento con los métodos de estudio que realmente nos faltan o complementarios se llegará a un diagnóstico de certeza y un tratamiento efectivo. En primer lugar eso.
En segundo lugar, quería preguntar dos cositas muy breves. La eritrosegmentación, que no sé si se me pasó, y el número de eosinófilos que tenía este paciente. Era ambos y tenía una PCR La PCR muy aumentada, pero no vi la eritro. ¿Cuánto tenía eritro? No, de entrada. Quiero saber qué eritro tenía. Los chicos de misericordia, porque nosotros no teníamos necesidad. No está el dato de la eritrosegmentación. Bueno, es trascendental la eritrosegmentación. No es el dato del eritro y de la hemoglobina también. Claro, y no está el dato de la. Bueno, sí puede estar la de eosinófilo. ¿Cuánto tenía de eosinófilo? Bueno, porque acá los reactantes de fase aguda pasan a ser de extrema importancia. El dosaje, digamos, a ver, el resultado del PCR de más de 120, un eritro de más de 100 o de más de 50, si ustedes quieren. La LDH, que en realidad, bueno, no era muy importante, no sé la LDH cuánto tenía. Ah, bueno, y por otro lado, por otro lado, habría que ver la LDH ferritina. Esos son todos los datos que se nos enviaron. Ferritina, digamos, sería muy importante que se hubieran hecho y nosotros conocerlos si se hubieran hecho, sería muy importante, insisto, con 13.000 y pico de dólares. Bueno, pero eso estará, digamos, a lo mejor Sí, a los fines gráficos. una carta en la manga que tiene la gente que lo va a resolver ahí. Ahora, quiero decir que ha sido muy bien presentado el trabajo, que uno cuando ve las placas, por un trabajo relativamente corto, digamos, porque digamos, la evolución lo han tratado de resumir y bien resumido. En cuanto a las placas, si uno ve las placas esas, a mí personalmente me remeda rápidamente a lo que sería una tuberculosis miliar. En primer lugar, en un paciente inmunodeprimido, joven, por adicción, no sería raro que tenga una epidemiología positiva para TBC. Eso sería uno de los diagnósticos diferenciales. Otro de pensar una neumonía típica, ¿por qué no? Que podría ser microplasma o clamidia, no serían las placas características de esta patología, pero no se puede descartar esto. Lo otro, las lesiones vasculíticas, muy bien lo que hizo la doctora poniendo la granulomatosis de Church-Strauss, por ejemplo, o la de Wegener. Lo que pasa es que no solamente que no responden a los corticoides, sino que no le debemos haber hecho un favor muy importante a este paciente, porque se le hicieron pulsos, según yo. Una citalinoplasia con la tuberculosis miliar. Por pulso de corticoides, lo cual podrían haber perjudicado, haber encendido, si se hubiese tratado de TBC biliar, esta patología infecciosa. Así que, bueno, hay que tener mucho cuidado en este tema de los pulsos, descartar primero una patología infecciosa para realizar los pulsos. De todas maneras, evidentemente que esto lo habrán medido y lo habrán visto bien la clínica tratado del paciente y ya llegado al diagnóstico correcto. Por lo tanto, simplemente decir que se trate de lo que se trate, si esto es inmunológico, si esto es infeccioso, y eventualmente algún lugar para una patología tumoral de tipo linfoproliferativa no se puede descartar, aunque no tenga adenomegalia ni tenga otras alteraciones, nunca se puede dejar de lado. Yo creo que la decisión diagnóstica ha sido buena. Yo, si tuviera que pedirle a este paciente algún otro estudio, le pediría obviamente la biopsia del pulmón, el lavado bronquioalveolar y quizás algún otro tipo de serología de patología inmunológica también se lo hubiera pedido. Pero insisto, el razonamiento ha sido el correcto y ahora el diagnóstico lo sabremos por el cliente que realmente llegó el diagnóstico y lo trata este paciente. Bueno, uno de los puntos mientras se prepara alguien más para seguir discutiendo, que nosotros no nos quedaba claro, bueno, es que con un
test rápido, por ahí no podemos descartar que el paciente no tenga un inmunocompromiso tipo HIV y que tenía una linfopenia, o sea que tampoco podemos decir que era inmunocompetente, se podría tener algún grado de inmunocompromiso. Por otro lado, la otra diatriba era esta: si tenía una enfermedad aguda, subaguda, tipo una TBC biliar, o era un pulmón previamente dañado, donde se le agregó alguna infección o alguna intercurrencia sobre un pulmón que ya estructuralmente tenía un daño previo. Así que bueno, un poco por eso se hizo tan largo y tan exhaustivo el análisis, y también nos llamó la atención estos pulsos, digamos, de ir al inmunosuprimirlo, no como antiinflamatorio, sino buscar inmunosuprimir al paciente en un hospital que todos sabemos que es de referencia en el manejo de TBC. Entonces, evidentemente, hay algo más que han encontrado para sacar a eso. Si bien nosotros lo hemos puesto como diagnóstico diferencial, justamente porque tenemos más epidemiología para eso que para las otras enfermedades. Pero bueno, paso la pelota. ¿Algún otro hospital que quieran decir lo que han discutido? El doctor Pablo Lucero de la Clínica Reina Fabrera. Hola, buenas noches. Nosotros también fuimos bastante orientados a las enfermedades que pensó el Hospital San Roque. En cuanto a la tuberculosis familiar, fue uno de nuestros diagnósticos, sobre todo, como dice el doctor Lassen, por la imagen que tiene. Nos pareció también un poco extraño sin haberlo descartado del todo, la inmunosupresión que se le generó. Uno de los estudios que solicitaríamos también podría ser una PPD para terminar de comentar y ver si tuvo una exposición previa a la gente. En cuanto también a la cocaína, nosotros tuvimos en cuenta que, como explicaron los doctores, es una enfermedad que puede generar, digamos, algunas alteraciones propias en el pulmón, sobre todo dar patrones así granulares por inhalación, o también cuando se administra por vía endovenosa, genera esta granulomatosis, cuando se diluye o se agrega talco a la droga, puede generar esta alteración. Pero ahí ya pensaríamos a lo mejor que tiene sobregregado sobre un pulmón enfermo, como dijeron, una intercurrencia también. Otra, y también pensando en la droga, en la cocaína, puede generar un daño alveolar difuso, entonces también deberíamos tenerlo en cuenta, no lo podemos terminar de descartar, y el diagnóstico de más que nada por Dios. Entre las otras enfermedades que pensamos, también las inmunológicas, seguiríamos pidiendo también el perfil reumatológico y las vasculitis asociadas a ANCA, como han pensado. Por eso pediríamos también un ANCA C y C para poder descartar o terminar de completar los estudios. En cuanto a las otras infecciones también pulmonares más diseminadas, como son las micosis, también las tuvimos en cuenta. En eso ya pensaríamos más en un paciente que posiblemente sospechemos que con un inmunocompromiso, por eso a lo mejor el test rápido lo completaríamos con un nuevo ELISA, por si el paciente está en un periodo de ventana que no tiene en ese momento la sensibilidad para poder realizar el diagnóstico de HIV. Y bueno, creo que un poco más que nada de eso. Podríamos agregar, después lo dejo a doctor Espinosa. Carga viral, exactamente. Bueno, como le dije, tienen los testos de cuarta generación, los ELISA, donde la luna de la ELISA en esta parte, sino que la NP24 a nivel digamos, del retrovirus, que es muy sencillo de especificar. Con un ELISA, detecta positivo, se efectúa este diagnóstico. Se hace la segunda prueba por una cuestión protocolar, así ya termina el diagnóstico. Y si es negativo, lo que habría que ver es una carga viral para ver qué sucede la circulación. Perfecto. Sí, agregar con un
paciente que ingresa con una insuficiencia respiratoria en el contexto de sospecha para dividir aguas, una linfopenia creo que tiene menos de 900 linfocitos, pediría una carga viral, como para dividir aguas en insuficiencia respiratoria aguda y decir, bueno, el doctor ya terminamos la adquisición. Para uno poder decir, bueno, si estamos hablando de gérmenes infecciosos, también tener en cuenta los hongos. El paciente tiene una epidemiología ocupacional, empezar a criptococcus, aspergilosis, histoplasmosis y demás. También tener en cuenta el tema del antecedente epidemiológico del tóxico de la cocaína. O sea, la cocaína tiene, como nombró muy bien la doctora, 8 o 10 patrones en los cuales puede tener agudos o crónicos. Y hay datos, obviamente, que seguramente la evolución, el doctor Espinosa después nos dará y nos informarán sobre cómo fue la evolución de la hemoglobina, pero también puede ser una presentación de hemorragia alveolar difusa, tuvo hemoptisis, el paciente con disnea y generación aguda también puede provocar. Obviamente que el patrón radiológico a veces no es el característico, puede haber un daño crónico y esto decir una lesión aguda y terminar con una insuficiencia respiratoria. A veces las endocarditis derechas pueden dar también nódulos por estáfilo que a veces simulan patrones característicos y un ecocardiograma esofágico no estaría mal, y el espero de los incultivos. Creo que los estudios que también nos hemos agregado, si tratáramos de sospechar en una patología por cocaína, porque a nosotros nos hizo mucho ruido el antecedente epidemiológico, es tal vez agregar una CPK, luego también una mioglobina en orina. No hablaba de insuficiencia renal, no sabemos la evolución, pero también puede provocar rabdomiólisis, en las causas más frecuentes. Y tener también los metabolitos en orina que nos ayuden, y son prácticas que usualmente pueden ser accesibles. Luego, en realidad, creo que se han tocado varios temas. Lo que sí es importante recalcar, el razonamiento de ustedes ha sido muy interesante y obviamente que, bueno, no sé si alguien más quiere opinar con respecto, o ya damos paso al Hospital Misericordia para... Yo primero voy a opinar y después que tenga el resultado de la chica. Con respecto al razonamiento, es impresionante. La verdad que nosotros tuvimos, para el Hospital Misericordia es algo bastante difícil los tiempos que manejan los complementarios. Por ejemplo, pedir un confirmatorio aparece que realmente 20 días después del día que se tomó la sangre, se tomó la muestra. Pedir un laboratorio inmunológico también tarda mucho tiempo. Entonces muchas de las conductas que se van tomando son a medida que va surgiendo la adquisición diagnóstica. Muchas de las cosas que no se ponen en el resumen del caso fue con la intención de hacerla, de buscar, de apoyar lo que aporta esto, que en realidad es a tratar de buscar el algoritmo, hacer el algoritmo diagnóstico y no tratar de llegar al diagnóstico, porque después vamos a ver que hay un dato en ese pequeño enunciado que va a determinar el caso en sí, que hasta nosotros en el momento que lo repasamos el caso para volver atrás, decíamos no lo podíamos creer, era solamente la anamnesis, era volverse a la anamnesis y no poder creerlo una y otra vez. Pero impresionante el análisis. Nosotros tuvimos 2 pacientes con lesiones confirmadas por violencia por cocaína, por eso la sospecha estuvo siempre. Tuberculosis miliar, como dijiste, el hospital sabe de tuberculosis miliar, estuvo presente. Más allá que se disminuyó la sospecha después del lavado, pero que no lo trataba. Salió el laboratorio inmunológico, pero no lo tuvimos nunca en tiempo y forma. Pero sí, la verdad que este tipo de pacientes así hizo que nosotros razonáramos durante mucho tiempo y a gran velocidad, y ustedes lo han hecho en muy poquito tiempo y muy bien, o sea, excelente. La verdad que hay cosas que ni siquiera se pueden acordar nosotros. Sospecho también que le deben haber hecho una procalcitonina antes de hacer el curso con corticoides para descartar una patología bacteriana. Me da la impresión que una negativa. Hay enfermedades, así conmigo la otra vez, hay enfermedades infecciosas de procalcitonina negativa. Sí, tal cual. La virósica, por ejemplo, ahí viene el problema, o la parasitaria. En este paciente en qué contexto de una influenza. Claro, lo que pasa es que ustedes deben haber pensado rápidamente en la TBC, al dar negativa porque la TBC también a veces la procalcitonina no suele ser positiva. Sí, en las enfermedades bacterianas clásicas, digamos así, ¿no? Y las sepsis. Pero bueno, vamos a ver. Bueno,
buenas tardes. Mi nombre es Mitre Fatala, soy residente de primer año de medicina interna del Hospital Misericordia. Bueno, como para hacer un repaso del caso clínico, paciente masculino de 35 años de edad, trabaja en el servicio de mantenimiento de edificios, especialmente en el arreglo de ascensores. Tiene un antecedente tóxico de tabaquista, cocainómano, manera aleatoria y bebedor ocasional. Consulta por guardia refiriendo a tos seca, fiebre de 39 grados, odinofagia, rinorrea y disnea clase funcional 2, de 4 días de evolución. El paciente consulta 48 horas antes por presentar esta sintomatología, el cual es medicado con claritro cada 12 horas y antitérmicos. Paciente a no mejorar, vuelve a consultar. El examen físico ingresa hipertenso, febril, taquicárdico, taquipneico, saturando 90 de ambiente, con uso de músculos accesorios. Al examen físico respiratorio, nebuloso vesicular disminuido en forma generalizada, cléptos basales, no presentaba adenomigalias, sin inyección conjuntival, falta de piezas dentarias, orofaringe congestivo y lengua bucal. Bueno, como ya vimos en lo que es el laboratorio, pusimos, digamos, lo positivo. Ingreso con una leucocitosis, una neutrofilia, una glucemia de 166, una creatinina 0,93, una urea de 30, una leve hiponatremia, una PCR más de 150 y una insuficiencia respiratoria. Como dijimos, el test rápido de HIV negativo. La radiografía de tórax, un infiltrado intersticial bilateral y una orina, digamos, sin particularidades. A la evolución, ingresa el paciente con un diagnóstico de una insuficiencia respiratoria secundaria a la neumonía intersticial bilateral y se inicia el tratamiento con ampicilina sulbactam, claritromicina y oseltamivir por protocolo intrahospitalario, hasta estar, digamos, en una etapa epidemiológica por neumonía o influenza. Bueno, nosotros al paciente, como un paciente que llevaba 4 días de evolución con fiebre continua, lo catalogamos dentro de la presentación aguda. Como dije anteriormente, lo tratamos con ampicilina sulbactam, claritro y oseltamivir para poder cubrir y tener un amplio espectro. El paciente, sin embargo, persistía febril, taquicárdico, taquipneico, con requerimiento de oxígeno suplementario de manera permanente, por lo que se decide rotar el antibiótico a trimetoprimazulfametoxazol, siempre, digamos, acompañado con el servicio de infectología, los hemocultivos y urocultivos negativos. Fue valorado por el servicio de reumatología, quien indica pulsos de metilprednisolona. El paciente, digamos, con respecto desde el punto de vista clínico, desmejora, entonces, digamos, se suspende y se procede a realizar la tomografía. Se observan múltiples nódulos de distribución bilateral y difusa en la región central y paraileal y subpleural, sin hemiopatías hilares ni mediastínicas. Bueno, como ya vimos, estas son las tomografías, las imágenes. Y bueno, el método complementario de diagnóstico es la biopsia pulmonar a cielo abierto, cuyos resultados fueron en la macroscopía, se recibieron recipientes de separado de 2 segmentos de pulmón, cuya superficie externa es de corte lisa y grisácea, y se observa un fino puntillado blanquecino. Y en la microscopía, un parenquima pulmonar que exhibe parches de infiltrado inflamatorio crónico y agudo, constituido por linfocitos, plasmocitos, leucocitos y neutrófilos y eosinófilos, acompañándose de histiocitos, algunos de ellos espumosos. El infiltrado compromete tabiques alveolares y ocupa también el espacio aéreo, entremezclándose con cúmulos de fibrina. En el citoplasma, los histiocitos se reconocen pequeñas estructuras esféricas, constituidas por un núcleo central, rodeado por un halo claro, con una membrana celular bien definida, que resalta con la generación de paz. No significan granulomas clasificantes ni criterios de malignidad de los cortes histológicos, y la evaluación de Nielsen no demostró VAR. El diagnóstico, una biopsia de pulmón con procesos inflamatorios asociado a micosis. Los hallazgos histomorfológicos sugieren una histoplasmosis. Bueno, con servicio de infectología se sugiere comenzar el tratamiento con danfotericina endovenoso por 14 días, luego continuar con intraconazol cada 8 horas por 3 días. El paciente evoluciona favorablemente. Se indica la alta hospitalaria con intraconazol cada 12 horas por 12 semanas y control con sector externo de infectología. En este caso nos resultó muy interesante por la epidemiología del paciente. Como yo dije anteriormente, él trabaja en mantenimiento de edificios, especialmente arreglando lo que son los sensores. El paciente, haciendo una buena anamnesis, nos refiere de que había visto murciélagos y heces de murciélagos en los edificios. Junto con un compañero hacían el trabajo. A los días presenta la clínica.
después de que el paciente estuvo internado, el compañero lleva al hospital con la misma sintomatología. El hipoxemia no estaba en insuficiencia respiratoria, pero evoluciona mucho mejor. Así que hubo justamente 2 pacientes con la misma sintomatología del foco ese, digamos. También nos resultó importante que, digamos, si bien no era un paciente inmunocomprometido, tenía serología negativa para HIV, hepatitis B, toda la serología negativa, nos pareció importante recalcar que siempre tener en cuenta el diagnóstico de ditoplasmosis, especialmente cuando en el núcleo es grande, como en este paciente tenía epidemiología positiva para esto. Así que bueno, era muy importante.